Y dinámica, nada más, ¿sí? Arrancamos. Primer problema. Igual quédense tranquilos que subo todo, hasta esto subo. Opa, esto que salió acá lo último del punto B, no sé por qué salió. En el mío está ordenado de otra manera. Leemos el problema. Dice, un cuerpo parte del reposo y se desplaza con una aceleración de 4,5 metros segundos al cuadrado. Calcular A, qué velocidad final tendrá luego de recorrer 250 metros. B, qué distancia habrá recorrido al alcanzar una velocidad final de 12 metros sobre segundos. Y C, graficar la distancia, la velocidad, la aceleración en función del tiempo. Esperen que alguien se quiere unir. No me digas que tengo que dejar de compartir para que se unan. No me deja. Esperen. Ahí está. Si alguien entra más tarde, tengo que dejar de compartir. Bien. Lo único que no me deja como en PPT ponerla en grande, a ver, sí, ahí me dejó. Ahí la siguen viendo, ¿no? Leímos el problema. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Anotar los datos para estar bien segura qué es lo que me están pidiendo. Lo primero que aparece, ¿qué es? La aceleración. La aceleración, Y si tengo aceleración, ¿qué movimiento estoy viendo? movimiento MRV, MRV, muy bien. Y aparte me dice que el cuerpo parte del reposo. Si parte del reposo, ¿qué velocidad va a tener? Velocidad inicial. 0. Cero. Bien. Entonces ya con esos datos nos pide velocidad final después de recorrer cierta cantidad de metros, 250 metros. Después nos dice qué distancia habrá recorrido al alcanzar una velocidad y me da la velocidad de 12 metros sobre segundos. Y después, bueno, tenemos que hacer los gráficos. Teniendo esto y ustedes con sus fórmulas en mano, la primera usé la que tenemos, miren, 2 por aceleración, porque tengo la aceleración, tengo la distancia que me pide 250 metros, es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Si velocidad inicial es 0, eso desaparece. Y lo único que hice fue un despeje. El cuadrado de la velocidad final pasa como raíz. ¿Se entiende? Sí, Esperen que admito a otra persona. Bien, seguimos. Y después, bueno, calculadora. Y acuérdense en que como es velocidad, me va a dar en desplazamiento, en distancia sobre tiempo, metros sobre segundos. En el punto B, que me dice qué distancia habrá recorrido al alcanzar una velocidad final de 12 metros sobre segundos, podemos usar también la misma fórmula, ¿sí? Porque tengo los datos. Bueno, reemplazo, hago la velocidad final al cuadrado, la inicial es 0, dividido por 2 por aceleración, que también la tengo. Y ahí va a salir los metros recorridos cuando llegó a una velocidad de 12 metros sobre segundos. Seguimos. Nos piden graficar. Acá les presenté los 3 gráficos. Recuerden que en el eje horizontal va siempre el tiempo, ¿sí? Y tienen que estar los 3 gráficos separados. Como es MRV, ¿cómo va a ser la distancia? ¿Va a ser una línea recta como la hacíamos en movimiento rectilíneo uniforme? la distancia es una parábola. Claro, bien que acá tengo la forma. Si yo doy un par de valores, me va a salir con esa formita, ¿sí? Quiere decir que la velocidad, en este sentido, como está así, la velocidad fue aumentando. En el eje vertical voy a graficar la distancia.
Cuando grafique la velocidad va a ser una línea recta, va a ser una función lineal. Acá observen que el punto cero no está justo en la inquinita porque el gráfico, bueno, el gráfico que tenemos la imagen acá arranca más arriba, pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente, como lo hicimos siempre en clase, en la unión de los ejes, el punto cero. Entonces, la velocidad es una línea recta, una función lineal. Y la aceleración, acuérdense en que era constante, que era lo que no variaba, no varía nunca. Entonces siempre va a ser una recta horizontal. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bien, seguimos. El punto 2, le puede aparecer un gráfico, les va a aparecer un gráfico, ¿sí? En donde ustedes van a tener que responder a las preguntas. En este caso pide la aceleración en cada intervalo. Como siempre, el tiempo en el eje horizontal y la velocidad va a ir en el eje vertical. Entonces, miremos, el tiempo desde dónde arranca, desde qué segundo. Cero. Cero. ¿Y la velocidad? La velocidad arranca desde 10 metros sobre segundo. Esperen que admito a alguien. La velocidad arranca desde 10 metros sobre segundos. Ojo con ese dato, que la velocidad no está arrancando en cero, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el intervalo de 0 a 1. Fíjense, en la velocidad arranca en 10 y la final ¿en cuánto? En 50. En 50. Y el tiempo arranca en 0 y termina en 2 segundos. 2 segundos. Y así tienen que hacer en cada intervalo. Por ejemplo, intervalo 2, ¿la velocidad en qué arranca? Ahí en 50. En 50 y termina en En 50. 50 porque es constante. Exacto. Entonces, en el primero, ¿qué movimiento ven ustedes? Movimiento rectilíneo uniforme variado y en el segundo MRU. Exacto. En el segundo, entonces, ¿qué es lo que no hay? Si la velocidad es constante. Aceleración. No hay aceleración, la aceleración es cero. En el tercero también y el cuarto también es MRV, en los dos. Pero en el cuarto, ¿qué pasa? Miren para dónde va la línea. Está frenando. Está frenando porque está descendiendo, ¿sí? Y después pide también calcular el desplazamiento total. Acá le puse la fórmula de aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial. Y acá vamos, acá la volví a pegar. Intervalo 1, ¿se acuerdan si es velocidad final era 50, pero arrancaba de 10, menos 10 dividido el tiempo nos da de aceleración metros sobre segundos al cuadrado, MRV. Intervalo 2, miren, nos daba 0. ¿Por qué? Porque la velocidad era constante, no variaba. Por eso estamos en presencia de MRU. En el intervalo 3 nos da 20 otra vez. Y en el intervalo 4, ¿qué pasó acá? La velocidad Como está Desaceleró. frenando, da negativa. da Claro. negativa. Bien, la velocidad final es 0, ¿sí? Ojo como ponen esos números, presten atención. Y la inicial es 70, ¿sí? Por eso nos da negativo y ese menos indica que estaba desacelerando, estaba frenando. ¿Hasta acá alguna duda? Todo regio, profe. Genial. Seguimos. Bueno, pero ahora nos pide que saquemos el desplazamiento y vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar el desplazamiento intervalo por intervalo y vamos a usar las fórmulas que correspondan. Para sacar el intervalo en desplazamiento, el intervalo 1, usamos MRV. Acuérdense que es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Bueno, se hacen los cálculos, da 60 metros. En el intervalo 2 era MRU, entonces no puedo usar la fórmula anterior. Voy a usar velocidad por tiempo. En el 3 vuelvo a usar la MRV y en el 4 también. ¿Algún problema, alguna dificultad con estas fórmulas? ¿Algo que no se acuerden? Las tienen todas, ¿no?
Sí. Bien, bien, Natalia, ahí me da lo que hay. Después, ¿qué hago? Sumo cada desplazamiento de los intervalos y me va a dar el desplazamiento total. Y ahí respondimos la última pregunta. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice, el tiempo de reacción de un automovilista es de 0,7 segundos. Cuando el automovilista avanza a 79,2 kilómetros por hora, ve un obstáculo en la carretera que se encuentra a 150 metros de él. ¿Cuál debe ser el valor mínimo de la aceleración de frenado para que no ocurra un accidente? Se me ocurrió ponerles ahí un autito, ¿sí? Y al final un par de piedritas, nada más. Y lo primero que hacemos es los datos. Tengo una velocidad inicial que me la da en kilómetros por hora, pero después tengo una reacción que me la da en segundos. Y tengo una distancia al obstáculo que me lo da en metros. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Que ya lo spoileé, ahí está a la vista. Un pasaje. El pasaje. ¿Se acuerdan el pasaje? Sí, profe. ¿Sí? Y no sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros, que 1 hora son 3600 segundos, kilómetro y hora se tiene que ir para que queden metros sobre segundos. En este caso son 22 metros sobre segundos. El hombre tarda 0,7 segundos en darse cuenta y apretar los frenos. ¿Sí? Entonces, primero tengo que sacar el recorrido, dice que va a velocidad constante, entonces es MRU. Entonces, primero saco la distancia recorrida en esos 0,7 segundos que tarda en reaccionar, ¿sí? Entonces uso velocidad por tiempo y me da 15,4 metros. Pero dijimos que el obstáculo estaba a 150 metros. Entonces esos 150 metros le resto lo que él tardó en reaccionar y va a ser la distancia que a él le queda en que empieza a aplicar el freno. Como me pide la aceleración y yo acá tengo un dato que es X, que es la distancia, voy a usar esta fórmula. Yo sé que la velocidad final va a ser 0 porque va a tener que frenar, sí o sí, si no se lleva las piedras puestas. Entonces, la velocidad final es 0. La que venía andando es la que recién convertimos de kilómetros por hora a metros sobre segundos, que es 22 metros sobre segundos. Y bueno, y la distancia que me queda desde que apliqué los frenos hasta frenar ante las piedras es 134,6 metros. Reemplazo y hago la cuenta, ¿sí? Y da negativo por lo mismo, porque es una aceleración que está frenando. ¿Se entendió? Bien, si no hay duda, seguimos. Uy, me quedaron el dibujo de las fuerzas en el aire. A ver, lo voy a hacer aparecer. Ahí está, mágicamente. Igual me faltan las flechitas. En la que le pase se va. ¿Ven las flechitas ustedes? Porque yo no las veo. No, profe, no hay flechitas. Bueno, no sé por qué no salen las flechitas, pero les puedo asegurar que están las flechitas. Cuando se lo pase la van a ver. Dicen, pasamos a dinámica, terminamos con cinemática. Encontrar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda que une la masa 1 con la masa 2, sabiendo que M1, M2 y M3 son 2 kilogramos. ¿Bien? ¿Para qué lado va este sistema? ¿Qué les parece? Todos los bloques pesan 2 kilogramos, ¿eh? Según veo, M1 tiene mayor peso. Por ende, la tensión es negativa. Está bien, pero yo digo, ¿para qué lado va a acelerar? ¿Para qué lado va a ir? Para la derecha. A la derecha. Para el lado de M1. Tengo los dos bloques a ese lado que tienen 2 kilogramos cada bloque, ¿no? Y M3 tiene otro de 2 kilogramos. Entonces, vamos a tener que plantear las fuerzas.
M1 va a tener ¿qué fuerza? Recién lo dijo Luciano. El peso y la tensión. Claro, el peso va a ser positiva, porque por la fuerza de la gravedad va a ir para abajo, y la tensión opuesta. M2 también va a tener sus fuerzas y M3 también va a tener esas fuerzas. A ver, miren. Entonces, las sumatorias de las fuerzas de M1, que por la segunda ley de Newton sabemos que es masa por aceleración, va a ser el peso positivo y la tensión negativa, ¿sí? En el caso de la masa 2, acá voy a tener la tensión esta que comparte con M1 y la tensión 2, que es la misma que comparte con M3, que van a ser iguales, ¿sí? La que pasa por la polea. Y la sumatoria de la fuerza 3 va a ser, le puse tensión 2 porque sabemos que es igual a la tensión de la masa 2, esta que está arriba, donde está la polea, ¿sí? Va a ser positiva porque M3 sube, la tensión 2 va a ser positiva y P3 va a ser negativa, ¿sí? Porque está subiendo. Bien, ¿qué podemos hacer con esto? Podemos hacer un sistema de ecuaciones. Y como armamos un sistema de ecuaciones, podemos hacerlo por sumas y restas. Entonces, si yo hago sumas y restas, todo lo que está antes del igual, ¿qué tengo? P1, ¿qué puede aparecer ahí? Sumemos todo lo que está a la izquierda del igual en las tres ecuaciones. Puedo hacer P1 menos P2. ¿Cómo? P1 menos Sí, P2 menos P3. menos P3. Y después tengo menos T1 y tengo más T1. ¿Qué pasa ahí? Simplifico. Claro, se van, se simplifican. Y después tengo menos T2 y más T2. ¿Qué pasa ahí? Lo mismo, también se simplifica. Muy bien. Y después del otro lado del igual voy a tener masa 1 por aceleración, más masa 2 por aceleración, más masa 3 por aceleración. Saco factor con una aceleración. ¿Cómo? No te escucho. Saco factor con una aceleración. Saco factor común aceleración y me queda entre paréntesis la suma de las masas. Bien, y reemplazo. Sabemos que el peso es masa por gravedad, ¿no? Entonces reemplazo el peso 1, el peso 2, el peso 3 y le doy los valores numéricos. Vamos a tomar, recuerden, 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y hacemos las cuentas. Después hacemos las cuentas con la calculadora y vamos a despejar aceleración. Y la aceleración da 3,33 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez que tengo la aceleración, lo voy a reemplazar, despejo de acá de la primera fórmula, despejo la tensión 1 y lo voy a reemplazar, y de la última fórmula despejo la tensión 2 y lo voy a reemplazar. Y así ya hallé los valores de la aceleración y los valores de la tensión. ¿Sí? Creo que este habíamos hecho uno, ¿no? En el pizarrón. Pero con dos nada más. Está bien. M1 y M2. Claro. Sí, sí, no, este está bastante completito. Por eso usamos este sistema de ecuaciones de sumas y restas. Bien, ¿seguimos? Se quedaron callados, ¿eh? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bien. Ahora, no sé por qué desaparecen las flechas. El problema 5 dice, dos bloques que tienen una masa de 0,8 kilogramos.
y 1,6 kilogramos respectivamente están unidos por una cuerda y deslizan hacia abajo sobre un plano inclinado de 30 grados, como indica la figura. El coeficiente cinético de rozamiento entre el bloque de 0,8 kilogramos y el plano es de 0,25 y entre el bloque de 1,6 kilogramos y el plano es de 0,5. Hallar la aceleración de cada bloque y calcular la tensión de la cuerda. Bien, ahora tenemos plano inclinado y tenemos dos bloques. Creo que habíamos hecho con uno solo en clase. Tenemos dos bloques. ¿Cómo es? Vamos a ver, el primer bloque. ¿Para qué lado desliza? ¿Qué les parece? Ah, lo dice, se los puse, puede ser. Bueno, dice que desliza hacia abajo, ya me lo da el enunciado. ¿Sí? Y las fuerzas que yo tengo en el bloque 1, ¿cuáles son? Los pueden leer porque ahí yo ya lo escribí. Y el peso, después tener la normal. Bien, tengo el peso en la normal, pero como no se está moviendo fuera de ese plano vertical, no se está moviendo, es solamente horizontal. Pero recuerden que el peso lo tenía que descomponer en Sí. PX y PX. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En este caso, solamente voy a usar PX. Y PX va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno de 30 grados. Después voy a tener la fuerza de rozamiento que va a tirar para el otro lado, que va a ser el coeficiente cinético o dinámico, que es lo mismo, multiplicado por la masa, por la gravedad, por el coseno de 30 grados. Y a esto hay que restarle la tensión 1, que va a tirar también en contra de PX, que es la que no sabemos que tenemos que averiguar. Y todo esto, por la segunda ley de Newton, es igual a masa por aceleración. Reemplazamos todo y hacemos la cuenta hasta donde llegamos. ¿Por qué? Porque la aceleración no la tengo. Entonces me va a quedar T1 es igual a 2,28 newton menos 0,8 kilogramos por aceleración. El 2, ¿qué pasa con el 2? ¿Cuáles son las fuerzas? La sumatoria, ¿qué les parece? Del bloque 2, ¿cuáles serían las fuerzas que actúan? Seguimos con las horizontales. También PX, porque hay que descomponer el peso. Ajá, bien. El rozamiento también, porque también me da el coeficiente cinético, ¿sí? Ahí está. El peso, como desliza para abajo, va a ser positiva. La fuerza de rozamiento va en contra, así que va negativa. Y acá la tensión es positiva. ¿Por qué? Porque el bloque 1 lo tira para abajo. Al anterior, el bloque 1, el bloque 2 lo tiraba para y hacía fuerza. Entonces era negativa. Acá T2 va a estar positiva. Bueno, hicimos lo que hicimos con el bloque 1, reemplazamos todos los datos y hacemos las cuentas. Y nos va a pasar hasta ahí también, que nos da 1,6 kilogramos por aceleración menos 1,12 newton. ¿Qué hacemos? Igualamos las tensiones para despejar aceleración. Igualamos T2 es igual a T1 y despejamos aceleración. Queda 1,41 metros sobre segundos al cuadrado. Una vez que tengo la aceleración, ¿qué tengo que hacer? Como igualaste, lo puedes meter en cualquiera de los dos, en T1 o en T2, y te va a dar. Exacto. Lo meto en una sola. Puede ser que en el parcial, por los nervios, digan, no sé, a ver, quiero probar si la otra tensión también, y no les dé igual, porque a veces no se olviden que redondeamos. ¿Y qué pasa cuando redondeamos? No, esperen que tengo que emitir. ¿Alguien más? Puede ser que nos dé diferente, pero por eso, porque no usamos todos los dígitos de la calculadora. Así que reemplacen en una sola. Bien, ¿hasta acá se entendió?
Sí. Bueno, les traigo el último. No, creo que dos más quedan. O es el último, ahora vemos. Dice, se asciende un cuerpo de 10 kilogramos de masa por un plano inclinado con ayuda de una soga como muestra la figura. Y se sabe que el coeficiente cinético de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0,1. Si el ángulo de inclinación es de 25 grados y logra una aceleración de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado, determinar la magnitud de las fuerzas que actúan y la tensión de la soga. Es como estábamos haciendo recién. Es más simple porque ahora tengo un cuerpo solo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en este cuerpo? Sería Px, la fuerza de rozamiento y la Ajá. tensión. Bien. Ahora, fíjense que La dice, normal. sí, pero la normal acá no la vamos a calcular, solamente la podemos sacar cuando sacamos fuerza de rozamiento. Acuérdense o presten atención que acá dice asciende el cuerpo, ¿sí? No en el anterior descendía. Como asciende, la tensión ahora va a ser positiva. Y Px, como por la gravedad, si no tengo esta tensión, el cuerpo va a tender a deslizarse, a bajar por el plano inclinado. ¿Sí? Entonces va a ser negativa. Y la fuerza de rozamiento va a ser negativa porque va en contra de la tensión cuando sube el cuerpo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bien, por la segunda ley de Newton igualamos a masa por aceleración. Y reemplazamos. Me dieron los grados, sabemos que la fuerza peso va a ser masa por gravedad por seno 25 grados, y la fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente cinético por la masa, por la gravedad y por el coseno 25 grados. Hacemos todas las cuentas y nos da la tensión, que es 66 newton. Este es más sencillo, ¿no? Sí, un poco. Un poco. Igual yo se los voy a pasar todos. Este fue el último. Profe, cuando calcula ahí la fuerza de rozamiento, que es, digamos, pone el coeficiente por la masa, por la gravedad, por coseno de 25. Ajá. Digamos, el coeficiente ese yo también lo puedo sacar calculando con la normal. Sí, sí, sí. Pero Ah, acá está te lo bien. da. Te lo da, te dice que es 0,1. Claro, pero ese es el coeficiente. Claro, acá te lo da. Porque la Ah, fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal. pero entonces, la fuerza de rozamiento, ¿cuál es el valor? Es todo esto que está acá que da menos 9 newton, que es el coeficiente por la masa, por la gravedad, por el coseno 25 Por grados. eso, pero yo puedo calcular la fuerza de rozamiento. En vez de hacer eso, puedo calcular, digamos, haciendo el coeficiente por la normal. Y me daría también lo mismo. La normal es masa por gravedad por coseno 25 grados. Eso es la normal. Ah, Esa es la a ver, fórmula de la normal, masa por gravedad por coseno 25 grados. Porque ok, sería ahí. ok. Bien, dejo de compartir. Dejé de compartir. ¿Se ve la pantalla? Digo, se ve la Se pantalla. ve, Meet. se ve de nuevo. ¿Cómo andan? Ahora los escucho a ustedes. Bueno, profe. O sea, la verdad es que yo me faltó repasar un poco física, me confié bastante. Y el problema de confiarse con física es que te olvidás dónde aplicar o cómo era la fórmula. Por ejemplo, eso que yo acabo de decir de la normal era porque justamente estuve metiéndole mucha energía a otra materia que es bioquímica. Así que este fin de semana pienso agarrar física y meterle a full.
Está bien. De todas maneras, yo le voy a pasar este PPT para que tengan todo resuelto, lo puedan mirar y ver todas las veces que necesiten. Me escriben por el campus todas las dudas que tengan, lo que sea, y les puedo contestar, no hay ningún problema. Yo creo que esto es lo máximo, máximo, les metí todo lo que pude se los metí en estos problemas. Después, Bueno, profe, o sea que no va a ser más difícil que esto el parcial. No, en absoluto. Pero bueno, lo más difícil es eso, sentarse y ponerse a repasar. ¿Sí? Y sí, o sea, sí. Es así, no queda otra. Tiene, profe, la fórmula, yo falté. No, ¿quedamos en que yo les hacía las fórmulas o las llevan ustedes? La Creo que llevamos dijiste que nosotros. nos iba Cada a uno hace todo. La llevamos, profe. Bueno, las llevan ustedes, no le van a meter problemas, ¿eh? Fórmulas, nada más, hoja de fórmulas. Sí, sí, profe. Bien, ¿alguna consulta? ¿A qué hora arranca el parcial? 18:30 yo voy a citar, pero ¿por qué? Por los que sé que capaz que trabajan o llegan más tarde o pasa algo, yo voy a estar antes. Si están antes, arrancamos antes, ¿sí? Ok, bueno. Yo voy a tratar de estar a las 18 y bueno, cualquier cosa, porque siempre se pone 2 horas el parcial, entonces por eso digo así, pero bueno, estamos antes, arrancamos antes, en la misma aula de siempre, sí. Calculadora científica, no se puede usar calculadora del celular, las hojas de fórmulas y bueno, hojas para hacer el parcial, que se van a necesitar. ¿Mm? Bueno, profe. Bueno, profe. Buenísimo.